Bienvenidos a una nueva edición de Aquí América. Yo soy Albert Naya y es un placer acompañarles. Titulares. Donald Trump sigue pisando fuerte. La amenaza de aranceles a Canadá y México sacudió a la región, aunque queda en pausa. Tasas que ponen en riesgo las economías de todos los implicados, incluidos Estados Unidos, y que impactan en su economía local. Por otro lado, una de las herramientas de soft power más importantes de Washington amaga con desmantelarse. USAID corre serio riesgo de desaparecer. Y entre aranceles y migración, Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, navega entre la amenaza y la complicidad en su gira por Centroamérica, para cumplir justamente con la agenda de Donald Trump en la región. Y los máximos exponentes de estas elecciones tuvieron su primer duelo en Ecuador, ante un país sumido en una crisis de seguridad, energética y económica e irán a segunda vuelta. Comenzamos. Un gobierno estadounidense que pasaría del soft power al hard power, de influir mediante el ejemplo o de influir mediante la fuerza, en este caso económica. Por ello abrimos este programa con una guerra arancelaria que no da tregua y lo hacemos centrándonos en esta región. Los damnificados México y Canadá vieron sus mercancías peligrar cuando Trump firmó unos aranceles del 25%, una medida que amagaba con destrozar su economía. Medidas que muestran la enorme influencia que Estados Unidos pueden ejercer frente a dos países que parecían aliados de Washington. La aplicación efectiva de los aranceles nunca llegó a producirse. Poco después, tras llamadas de los máximos mandatarios de México y Canadá, al jefe de la Casa Blanca llegó la ansiada pausa. Le planteé siempre que queríamos que pusiera en pausa las tarifas desde el primer momento, los aranceles. Entonces, en este caso llegamos a ese acuerdo, pero también le expliqué pues la gravedad de la cantidad de armas de alto poder que entran desde Estados Unidos a México y que estas armas de alto poder que llegan de manera ilegal pues arman a los grupos delictivos y que pues le dan poder de fuego. Como anuncié el lunes, hemos llegado a un acuerdo con el presidente Trump sobre cooperación y seguridad fronterizas, un acuerdo que pone en pausa los aranceles durante el próximo mes. Unas medidas comerciales que afectarían en gran medida al Producto Interior Bruto de ambos países. Decisiones como esta, dijo la ONU, son peligrosas. Obviamente nos preocupa el impacto que las crecientes medidas de restricción del comercio pueden tener en la economía mundial, especialmente en los países en desarrollo y en vías de desarrollo y en los lugares donde hay población vulnerable. Quiero decir, como ustedes saben, la economía mundial ya se encuentra en un contexto de bajo crecimiento. Ya sabes, mientras que las restricciones comerciales que vemos están en aumento, es importante señalar que la mayor parte del comercio mundial sigue rigiéndose por las normas acordadas internacionalmente por la Organización Mundial del Comercio, lo que proporciona estabilidad y certidumbre a la economía mundial. A la vez, la herramienta de influencia que ostenta Washington en materia de ayuda humanitaria parece estar al borde del desmantelamiento. Ha sido dirigida por un puñado de lunáticos radicales y vamos a echarlos, y entonces tomaremos una decisión. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, también conocida como USAID, es o era, a juzgar por su posible desaparición, una importante herramienta de la Casa Blanca a la hora de ejercer su influencia en el exterior. ¿Qué significa su posible cierre, parcial o total? Estados Unidos está inmerso en una competición intensa y cada vez más intensa, una competición geoestratégica en gran medida con China, pero también con otros adversarios de todo el mundo. Y Estados Unidos está compitiendo por alianzas con países en desarrollo de todo el mundo. Así que al tomar estas medidas drásticas y draconianas con respecto a la ayuda exterior de Estados Unidos, en realidad podría tener el efecto de ceder el campo de batalla o ceder el terreno de juego.
si se quiere, y otros llenarán ese vacío con mucho entusiasmo, y la influencia y el prestigio de Estados Unidos en todo el mundo podría verse fácilmente disminuido por esto, y muchas vidas se verán afectadas muy rápidamente, ya inmediatamente, por estas congelaciones de la ayuda exterior estadounidense. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, es el principal brazo de ayuda exterior del gobierno de Estados Unidos, que trabaja en temas humanitarios y desarrollo global, y en temas de democracia y derechos internacionales en todo el mundo. Y seguimos hablando de Estados Unidos, pero desde Centroamérica. Marco Rubio, secretario de Estado, se subió al avión para iniciar una primera gira que lo llevó a Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana. ¿Qué dijo Rubio en cada uno de sus destinos? Panamá fue la primera parada. El secretario de Estado fue claro al exigir cambios inmediatos sobre la supuesta influencia que las empresas chinas ejercen en el canal. A posteriori, el presidente panameño José Raúl Mulino anunció que abandonará el acuerdo de 2017 entre Beijing y Ciudad de Panamá en el marco de la Ruta de la Seda, un plan estratégico de ramificaciones geopolíticas y económicas que China considera de vital importancia para su economía. Nuestro embajador en Beijing presentó el documento correspondiente de acuerdo al convenio de anunciar la cancelación con 90 días antes, creo que dice el convenio. Así que esa es una decisión que tomé. Washington empezó con fuerza, pero el viaje de Marco Rubio dio para muchísimo más. En su siguiente parada en El Salvador se centró en migración, piedra angular de Donald Trump en campaña. Rubio agradeció la oferta de Nayib Bukele de aceptar migrantes indocumentados salvadoreños de otras nacionalidades e incluso de nacionalidad estadounidense. Se ha ofrecido a alojar en sus cárceles a peligrosos delincuentes estadounidenses detenidos en nuestro país, incluidos los que tienen ciudadanía estadounidense y residencia legal. Ningún país ha hecho nunca una oferta de amistad como esta. Oferta que la Casa Blanca deberá estudiar por posibles dificultades constitucionales a la hora de aplicar esta medida. En Costa Rica, Rubio reafirmó el compromiso de la Casa Blanca con el país centroamericano en materia de seguridad, lucha contra el crimen organizado y ciberseguridad. A la vez, elogió al país por no sucumbir a las empresas chinas. Y llegó el turno de Guatemala, donde Rubio pudo establecer las bases de un nuevo pacto migratorio con el país que incluye el aumento de deportaciones e incluir a otras nacionalidades en los vuelos. En su última parada, Marco Rubio aterrizó en República Dominicana, país que comparte isla con Haití, donde la violencia expulsa cada año a miles de personas. En ese sentido, Rubio prometió más apoyo financiero al país vecino para combatir la violencia, a la vez que prometió no abandonar a República Dominicana ante eventuales crisis de refugiados provenientes de Haití. Asuntos como la lucha contra el narcotráfico o la explotación de tierras raras también estuvieron encima de la mesa. Y en un giro radical de la política migratoria de Estados Unidos, Donald Trump apuesta por una medida sin precedentes: utilizar la base naval de Guantánamo en Cuba como centro de detención masiva para migrantes. El mandatario ha firmado un memorando que ordena la ampliación de estas instalaciones, donde según su plan podrían ser recluidos hasta 30.000 migrantes en situación irregular. Una decisión que no solamente refuerza su discurso de la línea dura en materia migratoria, sino que también desata una tormenta de críticas y plantea serios cuestionamientos sobre derechos humanos. Donald Trump vuelve a darle uso activo a la base naval de Guantánamo, una vez más, para albergar a migrantes. En estas imágenes tomadas por Washington el día 3 de febrero, marines estadounidenses cargan un avión situado en un aeródromo de Carolina del Norte. En las siguientes, solamente 24 horas después, los aviones ya transportan a personas. Trump
lo avisó. Hoy también voy a firmar una orden ejecutiva para ordenar a los departamentos de Defensa y Seguridad Nacional que empiecen a preparar la instalación para 30.000 migrantes en Guantánamo. La mayoría de la gente ni siquiera lo sabe. Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores delincuentes extranjeros ilegales que amenazan al pueblo estadounidense. Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en los países para retenerlos, porque no queremos que vuelvan. Así que vamos a enviarlos a Guantánamo. La base de Guantánamo simboliza la lucha antiterrorista de la era de George Bush y empezó a ser usada para tal fin después de los atentados del 11 de septiembre. Pero el centro de detención de migrantes de la base opera desde la década de los 70 y la administración demócrata de Clinton la utilizó como parte de una operación humanitaria, un área especial en la que han convivido cubanos, haitianos o dominicanos interceptados en alta mar, y que si antes tenía una capacidad limitada y donde se acumulaban unas pocas decenas, Trump pretende ampliar, lo que ha enfadado a las principales organizaciones humanitarias. Guantánamo es una instalación militar estadounidense en el extranjero, remota y muy controlada, que el gobierno estadounidense ha utilizado para eludir las protecciones legales y el escrutinio público. Human Rights Watch ha documentado casos de muertes y trato inhumano de inmigrantes en centros de detención de todo Estados Unidos. Al margen de la ley, el centro de detención es considerado un agujero negro de los derechos humanos. Y en Ecuador se celebró la primera vuelta de las elecciones presidenciales, donde el oficialista Daniel Noboa se impuso frente a la candidata correísta Luisa González. Ambos candidatos irán a una segunda vuelta donde les aguardan estos temas candentes. Rodrigo Sedano, enviado especial de France 24, nos amplía desde Quito. Son tres los puntos que preocupan especialmente a los ecuatorianos de cara a este periodo electoral. Sin duda, la violencia viene marcando el devenir del país en los últimos años, y aunque en el 2024 la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes descendió en un 16% respecto al 2023, hay que tener en cuenta que en este primer mes del año de 2025 ha habido más de 730 homicidios en el país, un récord desde luego en los últimos 10 años. Hay que hablar de crisis energética, sin duda, porque ha marcado el 2024. La sequía agravada por el fenómeno del Niño trajo una crisis hidroeléctrica que llevó a largos apagones de electricidad, que además en muchas ocasiones se alargaban por muchas más horas de lo que indicaban las autoridades. Según el Instituto Meteorológico, los embalses ahora mismo se encuentran en un buen estado, pero todavía hay que esperar a los próximos meses para saber si en este 2025 habrá problemas también con la generación de energía o podrán estar más relajados los ecuatorianos. Y hay que hablar de empleo, desde luego. Oficialmente la tasa de desempleo es del 3,7%, pero es irreal, porque el 53% de los ecuatorianos tiene un empleo que depende de la informalidad, y además en el 2024 el 33,7% de los ecuatorianos, tan solo esa cifra, tenía un empleo que le daba al menos un salario mínimo. Las cifras para el 2025 no son prometedoras. Y con eso nos despedimos. Más información en france24.com.